16 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al director de Cordes, economista José Hidalgo Pallares. Le invitamos para hacer un análisis de cómo cierra la economía ecuatoriana este 2024, a diferencia de lo que ocurrió hace un año. Cambio de gobierno a fines de noviembre, urgencias para al menos cancelar al sector público los dos sueldos, el normal y el 13º sueldo. Ahora daría la impresión de que no hay eso, más aún cuando en las próximas horas se prevé el desembolso de otro tramo del préstamo del FMI de $500 millones. ¿Cómo ve este cierre el economista José Hidalgo? Buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto conversar con usted. Es un cierre, frente a lo que usted bien comenta, que fue el cierre de 2023, claramente el ministro Vega debe estar en una situación menos apretada que el año pasado. Es decir, no escuchamos estas urgencias que tenía el ministro el año pasado por poder pagar el 13º y el sueldo normal de los funcionarios públicos, sino que tiene una situación en alguna medida un poco más holgada. Sin embargo, Miguel, me parece bastante importante dejar claro que esta menor complicación fiscal o esta menor estrechez fiscal, que estamos viendo en este año, es un tema lamentablemente coyuntural. Hace pocos días publicamos en nuestra cuenta de Twitter de Cordes un pequeño análisis sobre una declaración que hizo el director del SRI en el sentido de que la recaudación tributaria va a ser récord en 2024, que podría alcanzar los 20.000 millones. Y él mencionó, porque en ese punto estamos totalmente de acuerdo, pero él mencionó además que la de 2025 debería ser al menos tan buena como la de 2024. Y ahí es cuando ya empezamos a ver un problema, porque este menor déficit fiscal que estamos viendo al cierre de 2024, creemos que va a estar en torno a $4.000 millones más o menos, que sigue siendo un monto importante, pero obviamente es mucho menor que los $6.300 millones de déficit del año 2023. Entonces, hay una mejora importante en el resultado fiscal, pero insisto, se trata de una mejora que de momento parece ser coyuntural. ¿Por qué ocurre esto? Porque esa mejora se debe principalmente a la llegada a lo largo de este año de algunos ingresos coyunturales u ocasionales que no se van a repetir en 2025. Estamos hablando de las transferencias récord que hizo el Banco Central porque tuvo utilidades históricas en 2023. Estamos hablando de más de 500 millones que llegaron por la remisión tributaria, de casi 300 millones que llegaron por una retención de IVA que nos hizo empresas petroleras en años anteriores, del impuesto temporal que se cobró a los bancos y cooperativas y que rindió, si no me equivoco, 180 millones, y también del cambio en el régimen de autorretención que ha afectado a los grandes contribuyentes y que, si bien ha generado ingresos extras en 2024, va a implicar una menor recaudación de impuesto a la renta en 2025. Entonces, efectivamente, como usted bien señala, Miguel, estamos viendo una situación menos crítica que la del año pasado. Una vez que lleguen los 500 millones del fondo, esto ayudará también para que el gobierno pueda ponerse al día con algunos pagos. Seguramente no vamos a tener un cierre de año tan complicado como el anterior, pese a lo cual el gobierno ha seguido acumulando atrasos. Esto es importante destacar, no solo con la seguridad social, con los GAP, sino también con proveedores del sector privado. Entonces, hay que reconocer el esfuerzo que el gobierno hizo en incrementar el IVA, en revisar el subsidio a las gasolinas, que son dos medidas estructurales, pese a lo cual, lamentablemente, tememos que la situación fiscal que mejoró de manera transitoria en 2024 puede volver a complicarse en 2025. En ese sentido, la llegada de los 500 millones le va a oxigenar al gobierno, al menos para cerrar de una mejor manera el año fiscal 2024. Sí, con toda seguridad. El déficit va a seguir estando ahí, como digo, va a estar en torno a 3% del PIB, que es más de 2 puntos menor que el del año pasado. Los pagos, sobre todo los más urgentes, seguramente se van a poder hacer puntualmente, pero
a partir de 2025 el desafío fiscal va a ser importante. Insisto, los ingresos ocasionales que recibió el presupuesto del Estado en 2024, muchos de ellos no se van a repetir. Estamos hablando de un faltante, sin tomar en cuenta el cambio en el régimen de autorretención, únicamente por ingresos ocasionales. Estamos hablando de un faltante de más o menos 1.000 millones del próximo año. Tampoco estamos tomando en cuenta acá las transferencias récord que hizo el Banco Central al presupuesto del Estado. Entonces va a ser un cierre de año muchísimo menos complicado que el del anterior, ventajosamente, pero con un 2025 que plantea algunos desafíos a nivel de cuentas públicas. Economista José Hidalgo, ¿cómo va a cerrar los indicadores de precios, la inflación en el Ecuador? ¿Está controlada alrededor del 1,50%, me parece? Sí, ventajosamente entre las grandes, perdón la redundancia, ventajas o beneficios que trae la dolarización está esta estabilidad en precios. El Ecuador, a diferencia de otros países de la región que llegaron a tener tasas de inflación interanual mayores al 10% en el año 2022, tuvimos un pequeño salto, pero llegó al torno, si no me equivoco, al 4,5%, 5% como mucho. Y en los últimos meses ha estado en torno al 1,5%, 1,6%. Creemos que al cierre del año la tasa anual de inflación va a estar por debajo del 2%. La proyección para el próximo año tampoco es demasiado distinta. En ese contexto se enmarca la decisión del Ministerio de Trabajo de dar un incremento de $10 del salario básico unificado, cosa que me parece que es un incremento que tiene un sustento técnico, es decir, permite que las personas que ganan ese salario mantengan su capacidad adquisitiva, tomando en cuenta este incremento previsible en los precios al consumidor, que no va a ser mayor que el de este año, estaría cercano al de este año, pero a su vez, al no generar un incremento sin sustento técnico, un incremento como el que querían algunos representantes sindicales, también se modera en alguna medida el daño que ya se ha ocasionado en años anteriores a la creación de empleo. ¿A qué me refiero? Que un salario demasiado alto, por un lado, beneficia a un grupo pequeño de trabajadores, porque estamos hablando de un país donde más de la mitad de los trabajadores están en informalidad y por lo tanto no se benefician del salario básico unificado. Y por otro lado, incluso para las empresas del sector formal, cuando el salario básico es demasiado alto, eso genera un desincentivo a la contratación, porque si yo como empresa estoy con un margen chiquito y mis costos laborales aumentan mucho, entonces o despido personal o en el mejor de los casos, digamos, no contrato más. Entonces, efectivamente hubo seguramente presiones sindicales para que el incremento sea mayor, pero los incrementos sin un sustento técnico terminan perjudicando principalmente a las personas que quieren vincularse con el mercado laboral formal y que no tienen posibilidad de hacerlo porque las empresas formales en el Ecuador no tienen incentivos para contratar. Claro, la realidad económica impedía y la realidad de los hechos, como usted bien ha dicho, hay un sustento técnico para este incremento. No hay que dejar de decir que el salario básico que va a ser desde el 1 de enero, $470, es mucho mayor a países de la región y de América Latina. Sí, estamos entre los países con salarios en dólares más altos de la región. Me parece que por ahí Chile o Uruguay pueden estar en niveles similares o algo mayores, pero frente a los países con los que competimos de manera más directa, que vendrían a ser Perú o Colombia, tenemos salarios medidos en dólares significativamente mayores, y esto tomando en cuenta que hay productos en los cuales competimos con esos países en los mercados internacionales. Tener un salario demasiado elevado obviamente nos resta competitividad. Entonces, sí hay varios factores a tomar en cuenta cuando se decide el incremento del salario básico unificado. E insisto, me parece que el que se ha aprobado para el año 2025 tiene un sustento técnico, nos mantiene obviamente entre los países más caros de la región en cuanto al costo laboral, pero en todo caso el daño no fue mayor. El tema de subsidios de los derivados del petróleo, ¿este año se ha logrado corregir de alguna manera ese alto peso que tuvo durante años los subsidios? Sí, en alguna medida. Hubo, como digo, dos medidas estructurales importantes que impulsó el gobierno. La primera fue, el incremento de la tasa del IVA del 12 al 15%, que fue una medida impopular, pero absolutamente necesaria para incrementar de manera permanente los ingresos del fisco.
Y la segunda medida estructural que ha tomado el gobierno es reducir el subsidio a las gasolinas. Entonces, en ese sentido, hubo un esfuerzo, hubo una mejora o una disminución de ese gasto que es tan ineficiente e inequitativo y que promueve la contaminación ambiental, pero hay que tomar en cuenta que del grueso de los subsidios, la mayor parte se destina a subsidiar el precio del diésel. Entonces, si bien no hay que desmerecer la importancia de la medida de haber reducido el subsidio a las gasolinas de Extra y Ecopaís, hay que tomar en cuenta que el diésel sigue teniendo un precio subsidiado, que además es un combustible que de momento se viene importando en mayor volumen para enfrentar la crisis energética. Entonces, el tema del subsidio de los derivados sigue siendo un gasto importantísimo para las cuentas públicas y sobre todo un gasto, insisto, inequitativo e ineficiente, cuyos recursos podrían ser utilizados de una manera muchísimo mejor, pero ya sabemos los costos políticos que acarrea topar el subsidio al diésel. Y el tema del IES también, si el Ejecutivo no puede cumplir con las deudas establecidas con el Seguro Social, esto sigue creciendo y se sigue complicando las cuentas internas del Seguro Social. Por ejemplo, el fondo de pensiones se va deteriorando año tras año. Va a llegar un momento en el que ya no va a tener recursos, ni tampoco le va a cubrir el 40% que el gobierno debe pasar obligatoriamente al Seguro Social. ¿Cómo enfrentar este desafío? Lo único que se hace es patear la pelota hacia adelante y el problema sigue intacto allí. Y esa sería tal vez la principal bomba de tiempo que enfrenta el país, no solo en términos fiscales, porque si es que el IES no puede pagar las pensiones del Estado, de alguna manera tendría que tratar de salir al rescate, pero obviamente no tiene recursos para hacerlo, sino que también es un problema social, porque finalmente estamos hablando de un grupo vulnerable como son los jubilados. Usted recordará, Miguel, que hace un par de años una comisión encabezada por Augusto de la Torre hizo un diagnóstico específicamente sobre el fondo de pensiones y propuso una serie de medidas que a mí me parecen de lo más lógicas. Por ejemplo, ir extendiendo los años de aporte, ¿no es cierto?, para poder jubilarse, o que el número de años que se toman en cuenta para calcular la jubilación ya no sean 5, sino que se vayan incrementando para que la jubilación refleje de mejor manera lo que yo he aportado a lo largo de mi vida laboral. O, por ejemplo, ya sea que el 13º y el 14º que no pagan aportación al IES empiecen a hacerlo, o que los jubilados ya no reciban esos beneficios, porque si no es inconsistente que yo no estoy aportando sobre mi 13º y 14º, pero en el momento de jubilarme sí recibo 13º y 14º. Había una serie de medidas, obviamente, ahorita no tengo todas en la cabeza, que esta comisión planteó, que me parecían medidas incluso de sentido común, pero nuevamente escuchamos a estos grupos de presión encabezados por los sindicatos oponiéndose a eso. Y la verdad es que no proponen una solución alternativa, porque es un tema estructural, es un tema demográfico, porque finalmente la población ecuatoriana, al igual que ocurre en buena parte del mundo, está envejeciendo y por lo tanto cada vez hay menos aportantes para sostener a un número creciente de jubilados. Y me parece que a los gobiernos les resulta muy complicado tratar o enfrentar un tema tan sensible social y políticamente. Pero como usted bien señala, se viene pateando la pelota hacia adelante y en algún momento esta bomba nos puede estallar y ahí sí va a ser un problema de proporciones enormes, porque estamos hablando, insisto, de un grupo vulnerable como son los jubilados, y estamos hablando de un Estado que no está en capacidad para salir al rescate del IES, de decir, a ver, tú no tienes plata para pagar las jubilaciones, entonces yo salgo con plata del presupuesto del Estado. Eso no ocurriría, no sé de qué modo se pudieran cubrir las pensiones, pero quisiéramos evitar llegar a ese punto, pero para eso justamente hay que tomar medidas, en muchos casos que pueden resultar incómodas o impopulares, pero hay que tomarlas a tiempo si queremos evitar que el problema siga aumentando. Un tema vinculado al Seguro Social. Ayer, aquí en la revista de Opinión Democracia, la ministra de Trabajo anunció que hay un preacuerdo entre empleadores y trabajadores para el manejo de la jubilación patronal. Es decir, que cambie esto que constituye una fuente para eliminar empleo en el país cuando se llega a cerca de los 20 años, se liquida al trabajador con el aporte
50% de los empleadores y 50% de los trabajadores, y crear una especie de fondo individual. ¿Cómo ve usted eso? A ver, la figura de la jubilación patronal, Miguel, que no sé en qué otra parte exista, es una figura que atenta, que perjudica a todos. Perjudica, como usted bien señala, al trabajador que se acerca al periodo en que ya es beneficiario, digamos, de ese derecho, porque en muchos casos las empresas no quieren, y con razón, asumir un pasivo laboral de largo plazo, porque usted recordará, es increíble. La jubilación patronal, que se suma a la jubilación que da la seguridad social, la empresa la tiene que dar durante el resto de la vida del trabajador, y si la empresa por algo llega a liquidar porque tuvo problemas, el representante legal tiene que asumir el pago de la jubilación patronal. Entonces, es un despropósito absoluto desde el punto de vista de la empresa. No tiene ningún sentido aguantar, digamos, llegar al periodo en el cual los trabajadores ya son beneficiarios de ese derecho. Desde el punto de vista de los trabajadores, entonces también es muy complicado, porque si es que ya se los liquida a los 19 años de servicio, primero que son trabajadores que seguramente han generado experiencia y conocimiento en su puesto y por lo tanto son un aporte para la empresa. Ninguna empresa quiere tener en su nómina durante 19 años a una persona que no aporta, sino que seguramente es alguien que ya ha venido trabajando bien y ganando experiencia, y al momento de liquidarle o de despedirle de su puesto después de 19 años, usualmente está en una edad en la cual es difícil conseguir trabajo. Entonces, perjudica a la empresa, que pierde capital humano, que pierde una persona que venía trabajando con experiencia durante un periodo largo, perjudica al trabajador porque se queda sin trabajo en un momento en el cual seguramente le va a resultar difícil acceder a otro, a menos que admita un recorte salarial importante, tal vez en alguna otra empresa, y por lo tanto afecta a la productividad agregada de la economía. Entonces, la solución óptima en ese sentido sería eliminar la figura de la jubilación patronal, que beneficia a un número mínimo de trabajadores. Si es que hay algún acuerdo sobre el cual usted ha mencionado en alguna medida de qué se trataría, pero habría que entender los detalles. Claro, una especie de fondo de ahorro, una especie de fondo de ahorro. Bueno, si es que es un fondo de ahorro que el trabajador puede llevarse sin importar dónde esté trabajando, es decir, que si es que yo salgo de la empresa A, donde estuve 15 años, y voy a la empresa B, y este fondo de ahorros se mantiene ahí sin importar que yo haya pasado de una empresa a otra, me parece que es una medida adecuada, porque finalmente es algo que en su momento mencionamos en una propuesta de reforma laboral que hicimos con Augusto Latorre, con Abelardo Pachano, con Simón Cueva. Lo importante es proteger al trabajador, no al puesto de trabajo. Entonces, sería una medida, creo, en el sentido correcto, para eliminar, insisto, una figura que es absolutamente perjudicial para empresas y trabajadores. ¿Y por qué no hacer, si uno piensa al mediano y largo plazo, con los recursos previsionales en un sistema de seguridad social, lo que han hecho los países nórdicos, Noruega y otros, en donde han tenido fondos sólidos que permitan sostener las pensiones de los viejecitos? Es que acá los fondos de la seguridad social se invierten principalmente en papeles del Estado. Entonces, estamos hablando de que a nivel interno el principal prestamista del presupuesto del Estado es la seguridad social. Y si bien cobra intereses por adquirir papeles del Estado, difícilmente se le paga el capital. Lo que es usual es que, digamos, el Seguro Social, ahorita lanzo una cifra, tiene bonos por 5.000 millones, que obviamente no tienen un vencimiento de una sola vez, sino que son en distintos momentos del año. Pero digamos, ahorita vencen 1.000 millones. Entonces, el Estado le paga 1.000 millones a la seguridad social, pero al día siguiente la seguridad social compra nuevamente otros papeles porque el Estado finalmente necesita esos recursos. Entonces, el problema estructural empieza por el desequilibrio fiscal, que obliga a la seguridad social a salir al rescate más bien del presupuesto del Estado como principal prestamista a nivel interno, y por lo tanto limita muchísimo las opciones de inversión con los recursos que maneja la seguridad social. Otro destino al que se dan esos recursos son los préstamos que da el Banco de la Seguridad Social, el BIES, principalmente préstamos hipotecarios, pero también quirografarios, y en ese caso tienen, al menos en los hipotecarios, una morosidad muchísimo mayor que la que tienen los bancos privados. Entonces, no se está manejando de la mejor manera, de la manera, digamos, más rentable para la seguridad social, los recursos que maneja el fondo de pensiones.
Por tanto, el panorama es complejo en las condiciones que está ahí y mientras no se encuentran salidas y soluciones que, por cierto, en unos casos serán duras para sostener los fondos. Sí, ahorita las condiciones de la economía son duras, digamos, en todos los campos. Para la seguridad social, como digo, es una bomba de tiempo. Si es que el país como sociedad sigue pateando el problema hacia adelante, va a llegar a un punto en el cual el IES ya no tenga recursos disponibles para pagar pensiones, y eso va a ser un problema muy grave, no solo político, sino también social. Tenemos para 2025 un año que se presenta, al menos en principio, mucho más desafiante en lo fiscal, porque, insisto, esta mejora que tuvimos en 2024 en buena medida respondió a ingresos que no se van a repetir en 2025, y tenemos también desde la perspectiva de crecimiento un resultado que yo diría con toda seguridad va a ser negativo en este año. Lamentablemente la cifra recién la vamos a tener en marzo del próximo año, y eso repercute en un estancamiento de los indicadores de empleo. Estamos hablando de un empleo con una tasa de informalidad del 55% de los trabajadores, una tasa de empleo adecuado de apenas 35% de la población económicamente activa. Entonces, 2025, si a eso sumamos una inversión que es claramente insuficiente, no solo a nivel público, sino también privado y externo, y a eso sumamos, decía, la incertidumbre que la incertidumbre que habitualmente acompaña a los procesos electorales, entonces muy probablemente tengamos unos primeros meses de 2025 de un crecimiento económico todavía bastante modesto, y obviamente esto va a depender en gran medida de hasta cuándo duran los apagones. Ojalá este anuncio de que se acaban el 20 de diciembre sea real, aunque ya sabemos que para algunas industrias esto no acaba el 20 de diciembre y se va a mantener todavía no sé durante cuánto tiempo más. Pero decía, vamos a tener entonces un primer trimestre o cuatrimestre de 2025 que se presenta desafiante por varios frentes. Estas son las grandes incógnitas que tienen. Y quisiera añadir un elemento, lo que usted decía, incertidumbre que acompaña a los procesos electorales cuando hay un fantasma de los anuncios que hiciera la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, que de llegar a encargarse del poder que le corresponde como vicepresidenta, simplemente no sería tenebroso el panorama de echar abajo el IVA, volver el IVA antes. Ella dice demagógicamente que va a consultar a la gente. ¿A qué gente le gusta que le suban los impuestos? A nadie. Entonces, no sembraría mayor incertidumbre el que se encargue del poder y haga barbaridades como en algún momento incluso habló al comienzo, luego se retractó de dar indulto a quien no puede dar indulto porque la delincuencia organizada, el peculado, la concusión no cobija un indulto como es el caso de Jorge Glass. Esto no genera más incertidumbre. A ver, un panorama de darse eso, José. No, efectivamente, Miguel. A ver, aquí quisiera obviamente poner la salvedad de que eso no significa que el gobierno pueda recurrir a cualquier medida como la suspensión a través del Ministerio de Trabajo para que la vicepresidenta no ocupe ese cargo o no reemplace al presidente en caso de que sea necesario, pero los anuncios que ha hecho la señora Abad son de miedo. La verdad, habla de una persona, yo diría, que tiene un absoluto desconocimiento de la situación de las cuentas públicas, que no conoce tampoco o no entiende muy bien los efectos que anuncios de ese tipo o medidas de ese tipo tendrían no solo sobre el déficit fiscal y la capacidad de pago del presupuesto del Estado, sino también sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sobre el riesgo país, el acceso del Ecuador a financiamiento externo. Entonces, y además hay un tema de que, si no me equivoco, y en esto obviamente usted bien conoce, yo no soy abogado, la vicepresidenta debería, en principio, reemplazar al presidente durante la campaña, ¿cierto? Entonces sería durante la campaña para primera vuelta, que se va a hacer un mes, luego vuelve el presidente, luego vuelve a reemplazarlo. Entonces, incluso la aplicación de ese tipo de medidas tampoco tiene una lógica, pero digamos, de funcionamiento, porque sería Abad, Noboa, Abad otra vez, pero los anuncios de la señora Abad realmente hablan de una persona, me parece, con un fuerte carácter populista o demagógico y con un absoluto desconocimiento de la situación fiscal y de los impactos que esas medidas traerían
para las cuentas públicas y para la economía en general. En todo caso, de ejecutar eso sería muy grave el echar abajo medidas que de alguna manera no han solucionado el problema interno en el Ecuador, pero sí algo le ha oxigenado la caja fiscal. Son medidas que nosotros hemos reconocido desde Cordes porque fueron en su momento impopulares, es decir, pocos o ningún gobierno se habían animado a tomar la medida necesaria de incrementar el IVA del 12 al 15%. ¿Por qué era necesaria? Porque el Ecuador tenía ingresos tributarios respecto al tamaño de su economía menores que el promedio de la región. Y lo que el Ecuador necesita, además de ajustar el gasto público en los espacios donde sea posible hacerlo, necesita también incrementar de manera estructural los ingresos. Y para eso una medida importante era el incremento del IVA, que además es un impuesto en el cual el Ecuador se muestra muy eficiente en la recaudación, porque tenemos una buena autoridad tributaria que controla eficientemente ese impuesto. Lamentablemente el control, me parece, no es tan efectivo en el impuesto a la renta, pero era una medida necesaria. Entonces, pensar en retraer ese avance que hicimos en materia fiscal es de una irresponsabilidad sin nombre. Y, insisto, parece que la señora Abad no tiene conocimiento claro de lo que eso significaría, no solo para el presupuesto del Estado en lo inmediato, en el sentido de que caen los ingresos, sino también las consecuencias que traería, sobre todo en el acuerdo con el Fondo Monetario, que demanda una consolidación fiscal en la que el gobierno está trabajando, aunque de momento sigue siendo insuficiente. Eso, de llegar a darse eso con la vicepresidenta, generaría más incertidumbre en la economía ecuatoriana. Sí, y un riesgo país creciente, que ya es alto, obviamente, pero un nuevo salto en el riesgo país. Y además, Miguel, para que quede claro, los problemas fiscales no atañen únicamente al gobierno. El Estado es el principal pagador de la economía. Entonces, si es que llegamos a tener un escenario similar al que fue la etapa final del año 2023, en el cual el gobierno acumuló atrasos no solo con la seguridad social y los gastos, sino también con proveedores del sector privado, estamos afectando a la economía en general, porque esos proveedores que no cobran, primero no pueden pagar también a sus empleados, a sus propios proveedores. Luego se genera una ruptura en la cadena de pagos que termina afectando también el sistema financiero. Se daña la cartera de los bancos y de las cooperativas, empiezan a caer los depósitos. Entonces, muchas veces se interpreta que los problemas fiscales es únicamente una preocupación para el ministro de Finanzas y los analistas económicos. Y la realidad es que un desorden fiscal estructural como el que tiene el Ecuador termina afectando a la economía en su conjunto, no solo por esto que acabo de mencionar de los impactos en la cadena de pagos, sino porque también es uno de los motivos por los cuales el Ecuador recibe tan poca inversión. Porque usted recordará, Miguel, cuántos impuestos ocasionales se han puesto en los últimos años. En 2019 se aprobó uno, en 2020 se aprobó otro, en 2021 se aprobó un tercero. ¿Y esto qué hace? Que las empresas que están viendo dónde colocar sus capitales digan, bueno, al Ecuador tal vez no me conviene ir, porque no sé cuándo el gobierno va a poner otro impuesto ocasional para poder cubrir su brecha fiscal. Y eso termina afectando a la inversión, no solo la extranjera, sino también a la inversión local, porque muchas veces estos impuestos ocasionales recaen sobre empresas a partir de cierto tamaño y por lo tanto se desalienta el crecimiento de las empresas. Entonces, todo el tema fiscal, que muchas veces es subestimado o a quienes hablamos de este problema nos tildan a veces de fiscalistas, es un problema serio de la economía ecuatoriana porque tiene repercusiones a otros niveles y termina afectando obviamente al ciudadano de pie en la medida de que es un país que no atrae inversión y por lo tanto no genera empleo. En estas condiciones de un modesto crecimiento económico, sí lo hay, de la economía ecuatoriana, ¿cómo ve usted las ofertas electorales que ya estamos escuchando? La demagogia de candidatos. Por allí hay un movimiento político con su candidata que ofrece bonos en estas condiciones económicas, ofertar bonos e incluso hablar de quien fuera autoridad en el pasado, en el gobierno de los 10 años, de una posible desdolarización. ¿Esto no es demagogia pura? Sí, a ver, primero, Miguel, seguramente este año no va a haber crecimiento. Este año, lamentablemente, creo que hay coincidencia entre analistas económicos de que la economía se va a contraer en torno al 1%. Entonces, hablamos de una economía que ya está produciendo menos de lo que produjo en 2023.
y probablemente en 2025, como dije antes, arranquemos el año con una economía todavía a la expectativa del proceso electoral y demás. Luego, las ofertas de campaña, obviamente, la demagogia es una mala característica de los políticos ecuatorianos, pero finalmente la responsabilidad recae sobre el votante ecuatoriano, porque lamentablemente muchas veces es un votante al que le gusta escuchar ese tipo de propuestas y que no se preocupa por saber si es que son viables. Entonces, el político que lo que le interesa únicamente es llegar al poder y luego ahí verá qué hace, lo que quiere es mandar mensajes que tengan una buena acogida en los votantes. Entonces, la responsabilidad finalmente termina cayendo en los votantes, que deberían, al menos aquellos que tienen acceso a medios de prensa, a escuchar programas como este, a leer los diarios, bueno, que sepan un poquito más cómo está la situación fiscal, principalmente para saber si es que esas ofertas de campaña son viables. De momento, cualquier oferta que implique un incremento del gasto o una reducción de los ingresos fiscales en 2025 es una propuesta inviable, porque como dije hace un momento, si bien en 2024 la situación fiscal mejoró de manera considerable frente a 2023, esa mejora es coyuntural por ingresos que no se van a repetir el próximo año, por lo tanto el próximo año el déficit va a ser otra vez importante, y en ese contexto, si es que alguien nos viene con ofertas de campaña que implica incremento del gasto o reducción de ingresos, estamos claramente frente a un candidato demagógico y con propuestas que no son sostenibles. Más aún, porque esto ya pasó en campañas anteriores, se ofreció bonos de $1,000, tomando de recursos del Banco Central del Ecuador que no le pertenece, que además gran parte de los recursos en el banco son del encaje bancario de los depositantes en el sistema financiero del Ecuador. Y además, a ver, el método por el cual en su momento se dieron créditos desde el Banco Central al gobierno implicaba básicamente, Miguel, inventarse dólares. Eso ventajosamente se prohibió por ley, porque lo que se hacía no era tomar los recursos de los bancos, sino que el Banco Central digitaba en la cuenta del Tesoro 500 o 1,000 millones de dólares y recibía a cambio 500 o 1,000 millones de dólares en papeles del Estado. Pero eran dólares que no venían de la Reserva Federal de los Estados Unidos, sino que se creaban contablemente en el Banco Central del Ecuador. Si es que algún político promueve otra vez utilizar ese mecanismo, bueno, que nos explique entonces que claramente en la economía ecuatoriana van a estar circulando dos monedas distintas: el Ecuador creado por el Banco Central y el dólar de los Estados Unidos, que es al que la gente le da su confianza. Entonces, ese tipo de propuestas que debilitan de manera muy seria la dolarización deberían ser discutidas de manera más técnica para que la gente entienda que son propuestas que ponen en peligro un sistema monetario que nos ha brindado estabilidad, sobre todo en precios, en los últimos 25 años, y que por lo tanto tiene una popularidad muy alta, yo diría mayor que cualquier institución en el país, justamente por la confianza que nos ha dado. Entonces, volver a utilizar al Banco Central como prestamista del gobierno implica debilitar la dolarización de manera muy seria. Muchas gracias por este análisis económico al director de Cordes, economista José Hidalgo Pallares, y atender a la revista de Opinión Democracia. Muy amable, José. Muchas gracias, Miguel. Un gusto como siempre. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les agradecemos y les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Disfrutar de una rica cena